¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero, comenzar con qué no es este caso. Este caso no se trata de un examen, no es un caso extraordinario, no es un enigma diagnóstico. No les voy a preguntar los polimorfismos de las distrofias corneales. Por supuesto que no les voy a hablar de láseres, de cirugía nueva. Es al contrario, es un caso muy sencillo. Es un caso común y corriente, los que pueden ver todos los días en cualquier consultorio. Y se trata de un hombre de alrededor de 80 años, sin antecedentes patológicos de importancia, que lo único que mencionaba era cuadros de ojo rojo de repetición en el ojo izquierdo, con dolor y disminución de la agudeza visual de un par de días de evolución. A la exploración, el ojo derecho, 20-30, no mejoraba, obviamente tiene un poquito de esclerosis nuclear, a lo mejor un poquito de atrofia en el epitelio pigmentario de la mácula, y en el ojo izquierdo, un cuadro típico. Y aquí quizá vale la pena que participen. ¿Qué es lo que ven? A ver, un R1. Es una foto clínica del ojo izquierdo, de los párpados normocrómicos. La córnea. Bueno. La córnea tiene arco senil. Okay, sí. Se ve una úlcera en la región superior de bordes definidos como geográficos. ¿Por qué está pintada? ¿Qué tiene? ¿Qué tiñe? Con fluoresceína. Rosa de Bengala. Bueno, a ver, creo que es muy importante aquí un poquito, cuando llega el paciente con ojo rojo, lo primero que hay que preguntarle es, bueno, ¿qué siente? ¿Tiene la secreción? ¿No tiene secreción? Este paciente, como ven, no tiene secreción. Si acaso tiene una acreción mucoide pequeñita. Es importante ver la córnea, verla sin tinciones y verla con tinciones. Utilizar todas las tinciones que tengan. No solamente tienen fluoresceína, también tienen rosa, tienen verde de lisamina. En este caso, es muy importante también probar la sensibilidad de la córnea. Aquí está pintada con las dos. Tiene fluoresceína, por eso la ven verde. ¿Y qué hace la fluoresceína? Tiñe. ¿Qué tiñe? Defectos epiteliales. Pasa por donde no hay epitelio. Cuando las uniones intraepiteliales en el epitelio están rotas y pasa la fluoresceína. ¿Y qué hace el rosa? Tiñe células muertas. Entonces, ¿qué te imaginas que está pintando aquí? Tiñe donde está el virus matando al epitelio. Por eso es que es importante que conozcan las dos tinciones y que usen las dos tinciones y que prueben la sensibilidad de la córnea. Si tú tocas esta úlcera en estos bordes, seguramente estará mucho más hipoestésico si lo haces con un filamento de nylon o con un poquito de algodón y tocas aquí abajo la córnea, será la sensibilidad totalmente distinta. Y eso es clave para el diagnóstico. Este paciente, por supuesto, había estado tratado antes, ¿no? Con un poquito de esteroide y lubricantes. Entonces la úlcera, que inicialmente empieza con unas vesiculitas, después las vesiculitas coalescen, se hace una dendrita y a eso le damos esteroide. Bueno, esta dendrita se hace una dendritota, por eso se llama úlcera geográfica, que involucra no solamente la córnea, sino aparte de la conjuntiva. El herpes, que clásicamente está en los jóvenes, bueno, también se puede presentar en edades más amplias. Hay que ver el defecto epitelial, la forma, con qué tiñe. Tocarla, es muy importante tocarla, ver la secreción y saber que no tenga, que tenga hipoestesia corneal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Es muy importante. Cada vez que ven esto no solamente lo da el herpes. El diagnóstico diferencial es una abrasión epitelial por un trauma, por cualquier otro tipo de los virus asociados a la familia del herpes. Puede ser una úlcera marginal, en el caso de un estafilococo, por ejemplo. Un síndrome de erosión recurrente por una distrofia o por un trauma que rompió la membrana basal. El ojo seco cuando tienes una queratitis muy severa y entonces empieza a regenerarse el epitelio, puede dar la forma de una dendrita. Una queratitis filamentaria, acuérdense que el rosa también tiñe el moco. Y entonces pueden ver como una dendrita, y si no lo tocan y no se ve, y si no se traen el moco, bueno, pues piensan que es una dendrita y pueden estar dando aciclovir o algún otro tratamiento. El lente de contacto con abrasión epitelial, la queratitis de Tygeson, que también clásicamente es unilateral, clásicamente es en jóvenes, clásicamente es dolorosa, nada más que en este caso son elevadas y no se ulceran. Se erosionan en la punta, la queratitis puntera de Tygeson, pero no se ulceran. A ver, un R2. Pues es una úlcera herpética, en forma de dendrita central. Ok. Abarca eje visual. Ok. No sé, va a medir aproximadamente unos 10
en diámetro. No lo podemos definir en cuanto a... Es una úlcera en un Los trasplante, bordes también ¿verdad? definidos, sí. Es un defecto epitelial en un trasplante. Solamente involucra el botón corneal. Pero, no es tan pero a corneal. ver, alguno de mis R5. ¿Por qué no es un herpes? Ahí tendríamos que poner primero rosa de Bengala. Es difícil hacer la diferenciación entre líneas de repitelización de un defecto epitelial previo y una úlcera. Ujú. Algo que nos pudiera decir sí o no son los bulbos terminales, ¿Le ves? que no tiene ahí. Yo veo líneas de repitelización nada más. Exacto. Pero si le pones rosa de Bengala confirmarías eso, ¿no? Esta es una úlcera por herpes zóster en un trasplante. Y la diferencia está, ahora sí que encuentren las diferencias, con esta, que este es un herpes simplex. La diferencia está en estos pequeños bulbos terminales que se encuentran elevados. Los dos bordes, tanto del zóster como del simplex, tiñen con rosa. Nada más que en este caso el simplex tiene bulbos terminales elevados, mientras que en el zóster normalmente están excavados, como la otra, y no se ven los bulbos terminales. Algo nomás, como cuando ven una úlcera en un trasplante y la ven en el herpes normalmente se ve en el centro. Como aquí. Es donde está el plexo subepitelial más superficial. En el caso del trasplante, como hubo una sección de los nervios, normalmente empieza en la periferia. A diferencia de una córnea virgen. El herpes es un virus de DNA de doble cadena. En los humanos somos el único reservorio. Hay un herpes felino, pero en los humanos somos el único reservorio. De todos los tipos de herpes, solo son 5 los que afectan al ojo, porque hay otros que hacen, ¿no? Que es sarcoma de Kaposi, etcétera. Pero en el ojo solo son 5, el tipo 1, el tipo 2, el Epstein-Barr, el varicela zoster, el citomegalovirus y el tipo 2. En cuanto a la prevalencia, más del 90% después de los 60 años ya estamos infectados por herpes. Entonces, cuando ven un paciente por herpes, no se preocupen, no los va a infectar, ¿verdad? Y aparentemente, ¿no? Esta prevalencia ha ido aumentando con el tiempo y cada vez somos más jóvenes cuando nos infectamos. Entonces, en cuanto al tipo 1, es la causa más importante de ceguera en los países desarrollados, de ceguera monocular, mucho más que el glaucoma, mucho más que la retinopatía diabética, ¿no? Es la causa más importante de ceguera monocular. El herpes 2, que es normalmente el que causa el herpes genital, parece ser que está aumentando en el herpes como cuadro clínico ocular. Y es un cuadro indistinguible. Solamente hay que aislar el virus y poderlo secuenciar para saber de qué virus se trata. El herpes zóster, dado que estamos viviendo ahora las generaciones que empezaron a vacunarse cuando eran chavos contra la varicela, probablemente se encuentre en aumento, entonces hay que estar pendientes. Y cada vez vemos más zóster, más jóvenes y con más frecuencia. El Epstein-Barr comúnmente puede dar lo que quieran en el ojo, desde una endotelitis, una queratitis epitelial, uveitis, pero más comúnmente son alteraciones del segmento posterior. Y el citomegalovirus, que comúnmente se asociaba a retinitis, ahora se ha descrito, y esto tiene un par de años, como una causa importante de edema corneal o de endotelitis, después, por ejemplo, de una cirugía de catarata. Es ubicuo, no tiene predilección por género, raza o geografía en el mundo. Es muy frecuente, les decía. En Latinoamérica creemos que hay entre 70 y 300,000 nuevos casos por año. La infección inicial se da por contacto con las secreciones de la saliva con secreción genital. Es muy importante cuando le tomen la presión o vean a un paciente con la lámpara, si no limpiamos la lámpara con alcohol, el virus permanece viable de 2 a 8 horas. O no nos lavamos las manos con alcohol. Entonces sí podemos infectar a otro paciente. Una vez que se nos hemos infectado, hay una latencia permanente en el ganglio trigémino. Hay un periodo de incubación que varía de 1 día a 28 días. El cuadro normalmente en la prima infección es asintomático, pero puede dar una blefaroconjuntivitis con queratitis o sin queratitis. Los cuadros de recurrencia pueden ser con blefaritis, con conjuntivitis, con escleritis, con queratitis, por supuesto, que puede ser epitelial, o puede ser estromal, o puede ser endotelitis, o puede ser iridociclitis. Y la reactivación depende del serotipo con el que nos hayamos infectado y la predisposición genética que tengamos para reactivar el virus. Les son los cuadros que pueden dar una recurrencia del herpes, y hay determinadores muy bien determinados, pero
pero ninguno se ha probado estadísticamente, como puede ser el estrés, la fiebre, el cansancio, la menstruación. Pero casi siempre, cuando le preguntamos a un paciente que tiene una reactivación por herpes, es que tenía mucho estrés en el trabajo, se divorció, durmió poco, el hijo no lo dejó dormir, cualquier cosa. Recurren, y cada vez que recurre la probabilidad de que vuelva a recurrir es mayor, y esto lo tenemos que educar al paciente. Entonces, 10% recurre al año, el 23% recurre a 2 años y el 60% recurre a 20 años. Y como se ven normalmente en jóvenes, es importante que les platiquen que tienen eso, que no se les va a curar y que probablemente le vuelva a suceder. Después de un segundo ataque, la probabilidad de que recurra en los siguientes 2 años es del 30%. Entonces, y de un tercer ataque, ¿no? Que así se va. Cada vez que tenga un ataque, la probabilidad que vuelva a suceder aumenta. Las formas clínicas pues ya las conocen: la infección epitelial, la neurotrófica, la estromal y la endotelitis. La dendrítica, acuérdense, tiene bulbos terminales. Y la geográfica es una progresión de la dendrítica, normalmente por una inmunosupresión o sistémica o local con esteroide, que genera una úlcera mucho más grande. Y en los bulbos terminales, recuerden, hay virus vivos. Y esto es importante conocerlo porque podemos debridar la lesión para empezar a curar. Una forma epitelial mucho más rara es la úlcera marginal, que se confunde con una úlcera marginal por estafilococo. Esta tiende a ser muy dolorosa y muy resistente al tratamiento. También solo se diagnostica pintándola y tocándola, porque comúnmente, ¿no? Es una úlcera marginal o por estafilococo o una flicténula, le dan esteroide y se prende como si le echaran gasolina al fuego. Bueno, a ver, regresando a nuestro paciente, ¿qué le hubieran dado? Un R3. Aciclovir tópico 5 veces al día. Es al 3%. Es ungüento 5 veces al día, por 7 días, y luego hay que bajar la dosis del ungüento. Entonces, la fotografía del mismo paciente tratado como me lo dijiste, como receta del libro. Ungüento 5 veces al día, póngaselo y regrese una semana después o 10 días después. Y lo que ven aquí es las consecuencias del ungüento. El ungüento es tóxico. ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas que es tóxico? ¿Qué hace el aciclovir? Bueno, es casi específico para la polimerasa viral, pero también le pega a la del huésped un poquito y entonces impide la regeneración del epitelio, número 1. Y 2, el vehículo es tóxico. Entonces, normalmente, después de 10 días de tratamiento, ven folículos que no veían y ven este cuadro de queratitis tóxica. Entonces, aquí lo que hay que hacer, ¿verdad?, es obviamente bajar el ungüento. Y el esteroide, una vez que hemos controlado, porque, ¿no?, el castigar el esteroide en un cuadro viral tampoco es cierto. Entonces yo sí le di esteroide y le puse ungüento y mejoró mucho. Aquí luego habría que discutir si valía la pena la profilaxis o no de este paciente. La profilaxis, ¿para qué? ¿Por qué damos profilaxis, Alejandro? Está indicada para disminuir recurrencias en estromales. En estromales. Bueno, entonces, como fue una epitelial, no le di profilaxis. Y llega un año, 2 meses después, con dolor intenso, ojo rojo y lagrimeo. ¿Qué se imaginan que fue? Nada más. De 1 año y meses después. ¿Esto qué es? A ver, Carla, tú misma, describe un poquito aquí para ver qué le ves. Se observa una úlcera corneal, aparenta que está lítica, con adelgazamiento corneal. Tendríamos que hacer una hendidura, pero yo sí la veo bastante excavada. Involucra parte del limbo, aunque también pudiera ser un poco de secreción, pero ahí parece que está involucrando el limbo. ¿Y tú qué diagnóstico le pondrías? O sea, ya no es una epitelial, ya está haciendo una queratitis estromal. En efecto, es una queratitis estromal. Entonces, otras formas de queratitis virales o postherpéticas es esta, que es la neurotrófica, que clásicamente tiene bordes redondeados, son centrales y normalmente son redondas. Y como ven, no pinta el borde con el rosa, pinta la base, pero no el borde, no hay virus. La endotelitis, que es una manifestación inmunológica, dado que estamos atacando las partículas virales, y que normalmente tiene un edema corneal, y hay 3 formas distintas que no vamos a discutir, y la ileociclitis. Pero la que más nos importa es la estromal, que es un porcentaje muy pequeño del herpes primario, pero el recurrente es muy importante. Más de la mitad de los casos de recurrentes son una queratitis estromal, y de estas hay 2 tipos, la inmune y la necrotizante, y es como más que 2 tipos, es un espectro de la enfermedad
etapa donde no hay necrosis y no hay defecto epitelial en la inmune, y en la necrotizante, donde sí hay defecto epitelial y por supuesto que hay necrosis. Y lo importante es que este tipo de infecciones son las que causan ceguera corneal. Y la estromal necrotizante se debe a una invasión directa del estroma de los virus y se pueden perforar. Entonces este es el mismo paciente, nada más que es un video, donde fíjense, esto que veías que está excavado, no está excavado, es una lengüeta de necrosis, no hay secreción. No hay secreción, no tiene mucosa, fíjense, no hay hipopión, no hay secreción. Esto es una queratitis necrotizante, a diferencia de una queratitis bacteriana. ¿Sí? Aquí uno podría ver, si tiene infiltrado, vamos a darle antibióticos o vamos a darle antimicóticos, ¿verdad? No. Si sabemos el antecedente del paciente, es una queratitis estromal necrotizante. Aquí, ¿no? Entonces, clave es que no tiene secreción, y clave obviamente es el antecedente. Entonces, aciclovir 2 gramos al día. 400 miligramos 5 veces al día es lo mismo que 2 gramos. Antibiótico profiláctico, por supuesto, tiene un defecto epitelial, hay que darle un antibiótico de amplio espectro 1 o 2 veces al día, no cada media hora. Esteroide. Fluorometronina 3 veces al día, y aquí, obviamente, cuando vemos un cuadro necrotizante, lo que tenemos que pensar es, se nos va a complicar. Porque a pesar del tratamiento se complican. Una semana después, está así. Ya se limpió con solamente el esteroide y una vez el antibiótico. Y el antiviral, por supuesto. Aquí ya se limpió el infiltrado y hay un pequeño desmetocele. Amputé la lengüeta. Si la lengüeta se queda ahí, no deja que el epitelio crezca. Entonces ya aquí el epitelio mejoró, pero quedó este pequeño hematocele y el paciente está de arriba en quinto peso esperando que le hagamos algo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Las opciones son varias: trasplante lamelar o penetrante, un colgajo, o la membrana amniótica. Pero el trasplante tiene sus problemas, específicamente en herpes. Y esta es una gráfica de sobrevida del registro australiano, que es el más completo de todos de trasplantes, donde pueden ver que independientemente del tipo de herpes y del tipo de afección que hayan tenido, la sobrevida del trasplante es malísima. Obviamente muchísimo más mala si el herpes estaba activo como ahorita. Entonces, un trasplante en herpes hay que tener cuidado. Aquí sugiere inclusive la posibilidad de que un paciente con una cicatriz por herpes, si sabemos que el promedio, ¿verdad?, anda por ahí de los 5 años de sobrevida, pues a lo mejor no vale la pena trasplantarlo si tiene 80 años. ¿Por qué? Porque luego hace esto. Este es un trasplante con una reactivación del herpes, donde ven, ¿no?, cómo empieza en la orilla, ¿no?, y acaba y involucra todo, o bien, ¿no?, cómo descompensa un trasplante corneal en fallo. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos disponibles para queratitis herpética? Bueno, la debridación, el interferón, que lo usamos muy poco y quizá lo deberíamos usar más, y los antivirales. Y entonces vamos a hablar un poquito de los estudios. Hay un chorro de estudios, pero pocos solamente bien controlados, alrededor de 106. Y bueno, ¿cómo hacemos la debridación? La debridación hay muchas formas de hacerlas. Hay mecánica, limpiándola con una navajita, con crío, con químicos, las formas que ustedes se las imaginen. Y lo que es muy difícil de estudiar de la debridación es que tanto vamos a debridar un poquito, vamos a debridar toda esta área. Entonces es muy difícil evaluar la eficacia de la debridación, pero no está mal. Normalmente estas queratitis epiteliales son autolimitadas y si lo debridamos, bueno, mejora. Sobre todo en lo que tiene acceso, ¿no?, a un antiviral. Entonces no existen diferencias entre las tasas de curación entre las diferentes formas de debridación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Debridar al menos un radio, es decir, un poquito más grande la lesión. Obviamente no hacerlo en queratitis estromal porque puede empeorar el cuadro. No hacerlo en niños porque puede generar inflamación estromal. Y las posibilidades de recurrencia son bien altas. Ahora, ¿cuáles son los antivirales? La trifluoridina, que en México o no hay, pero todavía es muy popular en Estados Unidos, el aciclovir, el valaciclovir, el famciclovir y el ganciclovir. El que tenemos en México, los tres que tenemos en México disponibles para ojo, son el aciclovir, tanto oral como tópico. El valaciclovir, que es una prodroga del aciclovir, pero que aumenta su biodisponibilidad en 5 veces, o sea, es mucho más efectivo
aunque es un poco más caro, o es bastante más caro, es mucho más efectivo. El famciclovir, que es una prodroga del penciclovir, y el ganciclovir, que también le pega al herpes, no solamente al CMV, también le pega al herpes, y ahora viene en forma de gel, lo cual es menos tóxico y aparentemente bastante más tolerable. Cuando comparamos los tratamientos, cuando se compararon los tratamientos, el ganciclovir es tan efectivo como el aciclovir, no es superior que el aciclovir. Entonces estas son las tablas de comparación de resúmenes, donde la trifluorida y el aciclovir son prácticamente iguales, el aciclovir y el ganciclovir también son prácticamente iguales. Y el interferón, que como saben se llaman así porque interfieren con la replicación viral, activan el sistema inmune, regulan la presentación de antígenos y aumentan la resistencia a la infección celular. Bueno, el interferón es mucho mejor que el placebo. Entre más concentrado esté, mejor funciona. El recombinante y el humano son similares, pero lo que es muy interesante es que cuando agregamos antiviral más interferón, aunque al final el resultado es igual, la recuperación sí es muchísimo más rápida que en el caso del antiviral solo. El aciclovir tópico y el oral, aparentemente hay una diferencia a favor del oral, pero la evidencia es baja. Entonces, cualquiera de los dos es bueno. Porque si leen la literatura gringa, y solamente se dedican a la gringa, solamente es oral. Salvo en el último año y medio que tienen el aciclovir tópico. Y en cuanto a la queratitis estromal, se diseñó un estudio que se llama el HEDS, que es el primer estudio multicéntrico importante en oftalmología, digan lo que digan los del TDRS, etcétera. Pero el primero es el HEDS. Es en serio. Entonces, el HEDS, aunque parece que es un solo estudio, no, son 5 estudios distintos enfocados a estudiar el efecto del esteroide y el efecto del aciclovir en queratitis estromal. Entonces, vamos a resumirlo rapidísimo. El aciclovir para queratitis estromal, cuando tenemos esteroides y ya le estaban dando trifluoridina, no fue muy efectivo. El esteroide tópico para queratitis estromal redujo el riesgo cuando estaba ya con antiviral, entonces sí hay que darle esteroides. El otro ensayo fue el aciclovir para idiociclitis. La muestra es insuficiente, pero pueden mejorar con el antiviral. Y ojo, pueden darle también el esteroide solo, nada más hay que vigilarlo. El aciclovir para prevenir la enfermedad estromal en pacientes con queratitis epitelial no fue efectivo, entonces darle profilaxis oral a un paciente que tuvo solamente queratitis epitelial no funciona, pero cuando tuvo queratitis estromal, sí, y esto es muy importante porque reduce el riesgo significativamente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Y con esto termino. Es que en queratitis estromal, el aciclovir oral, además del antiviral tópico con el esteroide, no tiene beneficio. Los esteroides tópicos sí mejoran el tiempo de resolución, pero no tienen un efecto sobre la agudeza visual final. Para la idiociclitis, la aciclovir no es indispensable, aunque tiende a haber una mejoría siempre y cuando se le dé con esteroide. El aciclovir no previene la recurrencia estromal en pacientes con queratitis epitelial, y la profilaxis a largo plazo en queratitis estromal sí tiene un efecto. Entonces el tratamiento rapidísimo es valaciclovir en dermatoconjuntivitis oral o valaciclovir, en queratitis epitelial ganciclovir o aciclovir ungüento con o sin tratamiento oral, en queratitis estromal antiviral tópico u oral con esteroide, y en la idiociclitis oral con esteroide. Eso es todo.